A pesar de los esfuerzos de las estrategias y políticas internacionales desarrolladas para mejorar la salud sexual y reproductiva, la adolescencia permanece vulnerable. Por creencias e ideologías se entiende que puede ser algo controversial. Sin embargo, es más que claro el hecho de que se debe informar a los adolescentes en relación con este tema. En este video trataremos un aspecto muy concreto de las intervenciones, las centradas en dos principales consecuencias adversas de las relaciones sexuales: el embarazo no deseado y las infecciones de transmisión sexual. Asegúrese de que su adolescente comprenda los riesgos. Por ejemplo, asegúrese de saber que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, causado por el virus de inmunodeficiencia humana, es la principal causa de muerte entre las personas de 15 a 24 años. La presencia de otras ITS, como la clamidia, herpes, gonorrea y sífilis, aumenta la probabilidad de contraer VIH. Según los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, las personas con ITS tienen al menos de 2 a 5 veces más probabilidades de contraer el VIH a través del contacto sexual. Las infecciones de transmisión sexual también pueden ocasionar enfermedad inflamatoria pélvica en las mujeres, una infección del útero y en las trompas de falopio, y epididimitis en los hombres, inflamación del tubo en espiral detrás de los testículos. Complicaciones de las ITS pueden ocasionar infertilidad o un embarazo ectópico, un óvulo fertilizado que crece fuera de la matriz. Si una mujer está embarazada, un ITS puede infectar a su bebé. Los adolescentes pueden enfrentar presión de los compañeros para tener sexo. Ellos deben de comprender que pueden resistir a esa presión y que está bien esperar para tener sexo. Recuérdenle a su adolescente que decir no posiblemente no sea fácil algunas veces. En la actualidad, es mejor que hacer algo de lo que pueda arrepentirse mañana. Proporciona alguna guía sobre lo que su adolescente puede decir sin herir los sentimientos de su pareja, como: "Me gustas mucho, pero aún así no estoy listo para tener sexo. En realidad me divierto mucho contigo y no me gustaría arruinar nuestra relación con el sexo. Eres una persona maravillosa, pero el sexo no es forma de que yo demuestro a alguien que me gusta. Quiero esperar hasta casarme para tener sexo". Si un adolescente comienza a tener sexo, es importante que practique el sexo seguro. El sexo seguro significa usar un método anticonceptivo de barrera, por ejemplo, preservativos de látex, cada vez, empezando con la primera experiencia sexual. Los preservativos no son una garantía contra los ITS. La única manera de prevenir realmente el contagio de una ITS es no tener sexo. Sin embargo, los preservativos pueden reducir significativamente el riesgo de ITS y VIH. Hable con su adolescente acerca de cómo puede reducir su riesgo de ITS al limitar la cantidad de parejas sexuales durante su vida. Cualquiera que es sexualmente activo debe hacerse pruebas de ITS regularmente. Las mujeres deben hacerse un examen de Papá Nicolau anualmente. Esta es la primera línea de defensa contra el cáncer cervical y los cambios precancerosos ocasionados por el papilomavirus. Muchos médicos recomiendan que todos los adolescentes sexualmente activos se hagan pruebas de 2 veces al año por gonorrea y clamidia y 1 vez al año para la sífilis. La asesoría regular sobre el VIH también es importante. Las pruebas se deben realizar con más frecuencia si ocurren síntomas como descarga vaginal anormal, irritación o dolor. Uso correcto de preservativos. Aunque a lo mejor usted ha hablado claramente con su adolescente sobre las ventajas de esperar para tener sexo, debe hablarle sobre los anticonceptivos para prevenir la transmisión del ITS. Se debe de enseñar a los adolescentes cómo usar los preservativos de manera efectiva. El preservativo debe de estar hecho de látex. Los estudios de laboratorio han demostrado que el VIH y otros virus pueden pasar a través de los preservativos de la membrana natural o de la piel de cordero. Comparta la siguiente información sobre el uso correcto de los preservativos masculinos con su adolescente. Se debe de usar un nuevo preservativo cada vez que su adolescente tiene sexo. Los preservativos se deben manipular con cuidado para evitar que se rompan con las uñas, con los dientes o instrumentos afilados. Un preservativo se debe colocar en el pene después de que está erecto y antes de cualquier contacto genital. Se debe de usar suficiente lubricación durante las relaciones sexuales con un preservativo.
Si se usa un lubricante en la parte externa del preservativo, debe de ser un producto a base de agua. Los lubricantes a base de aceite, como la vaselina o las lociones corporales, pueden debilitar el material del látex. Al retirarlo, el preservativo se debe sostener firmemente contra la base del pene para evitar que se deslice. El retiro se debe hacer con el pene aún erecto. Para un preservativo femenino, siga las instrucciones del empaque del producto para usarlo correctamente. ¿Está en riesgo su adolescente? Respuesta corta, sí. Respuesta larga. Los estudios demuestran que si su adolescente tiene una o más de las siguientes características, él o ella tiene mayor posibilidad de contagiar enfermedades de transmisión sexual. Varias parejas sexuales, contacto sexual con una o más personas con ITS conocida, ya sea en el presente o en el pasado, relaciones sexuales con una nueva pareja durante los últimos 2 meses, más de 2 parejas sexuales en los últimos 12 meses, síntomas o signos de una ITS, haber sido paciente en una clínica de ITS, actividad homosexual masculina, personas sin hogar, uso de drogas inyectadas, por ejemplo la heroína, participar en sexo por supervivencia, por ejemplo intercambiar sexo por dinero, alimentos, drogas o refugio. Embarazo adolescente. En la mayoría de los casos de embarazo adolescente no son buscados y no deseados. Estos embarazos tienen un riesgo mayor para la madre y el bebé que los embarazos de mujeres de 20 años. Incrementa el riesgo de aborto espontáneo o nacimiento prematuro del bebé. En muchos de los casos se produce mediante situaciones de violencia física, psicológica o sexual. Cuando una adolescente se queda embarazada, se generan complicaciones psicológicas, sociales y familiares que repercuten negativamente en su desarrollo. El embarazo adolescente o embarazo precoz se produce cuando ni su cuerpo ni su mente están preparados para ello, entre la adolescencia inicial o pubertad. La mayoría de los embarazos en los adolescentes son embarazosos, no planificados y no deseados. En estas edades el embarazo puede ser producto de violencia física, simbólica, psicológica y económica. El riesgo de morir por causas relacionadas al embarazo, parto o posparto, se duplica si las niñas quedan embarazadas antes de los 15 años. El embarazo durante los primeros años después de la pubertad aumenta el riesgo del aborto espontáneo, obstrucción del parto, hemorragia posparto, hipertensión relacionada con el embarazo y las afecciones debilitantes durante toda su vida. Los bebés que nacen de las madres adolescentes tienen más probabilidades de nacer muertos, prematuros o con bajo peso, y corren mayor riesgo de morir en la infancia debido a la corta edad de la madre. Este riesgo se agrava por la falta de acceso de información y los servicios de salud sexual y reproductiva integrales. El sexo no es un juego, tampoco es una necesidad. Sin embargo, y como se suele decir, la mejor prevención es no hacer algo de riesgo.